Ok, muy buenos días. Vamos a empezar este taller. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Céspedes. Estoy encargada del área de promoción económica y empresarial de gobierno municipal. Y pues me complace mucho empezar este taller o esta actividad que vamos a estar desarrollando a lo largo de un cierto tiempo. Ese taller va a estar compuesto por varias pláticas de temas de interés para todos los emprendedores, con la finalidad de poder enriquecer lo que ustedes hacen, darles las herramientas necesarias para poder impulsar, que sigan impulsando su actividad comercial. ¿Okay? No sé si recuerdan, hace algunas semanas estuvimos compartiendo con ustedes una liga en donde venía temas de interés que podían ustedes estar, pues, vaya, interesados en que se ahondaran en estos temas, en que impartiéramos algún tipo de plática o conferencia, y derivada a esa entrevista, o más bien a esa encuesta, perdón, se preparó este taller que va a estar compuesto de varias pláticas vamos a estar viendo lo que es la importancia de los contratos, por ejemplo. Vamos a estar viendo el registro de marca, vamos a estar viendo temas como e-commerce, vamos a estar viendo temas relacionados con la contabilidad, con avisos de privacidad, con todas estas cuestiones que van a enriquecer mucho el trabajo que ustedes hacen día con día. ¿Ok? La plática o estas pláticas van a estar siendo impartidas por personas que tienen o son expertise en estos temas. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada, o inaugura ella. Ella va a estar a cargo de una serie de temas que va a estar impartiendo, y es la licenciada Julia Garza. Me gustaría platicarles un poquito de ella, leer aquí una pequeña semblanza y cederle la palabra para que nos explique lo que es lo del taller, cómo vamos a estar organizados. Un punto también importante es que este taller va a estar derivando también lo que son asesorías uno a uno. Entonces no nada más se va a quedar en una plática abierta, sino que aquellos emprendedores o empresarios que estén interesados en ahondar en algún tema en específico y decir, ¿sabes qué? Me pasa esta situación, yo necesito elaborar contratos para mis proveedores, para mis clientes, necesito conocer un poco más del tema que se impartió hoy. Vamos a estar dando y abriendo el canal para tener asesorías, conocer cuáles son tus áreas de oportunidad y resolver esa inquietud que tienes. No nada más cerraríamos con la conferencia, sino tratar de darle una solución u orientarte a los temas que a ti te interesen. ¿Ok? Entonces, les comento que la licenciada Julia Garza es especialista en Derecho Internacional. Dentro de su carrera ha trabajado en París, Nueva York, Ciudad de México, entre otras. En Nueva York fue parte del equipo que representó a empresas multinacionales en arbitrajes internacionales. Más recientemente, en la Ciudad de México, como directora de vinculación internacional, representó a México en la negociación de capítulos de servicios financieros de distintos tratados internacionales suscritos por México. Ha sido además catedrática en las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado e Integración Económica, así como capacitadora en el área de contratos internacionales para Marcus Evans. Julia Garza es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Derecho y Comercio Internacional por la Universidad de París y una maestría en Derecho y Justicia Internacional por Fordham University School of Law. En el 2011 fue admitida en la barra de abogados de Estados Unidos en Nueva York. Tiene dominio completo del inglés y del francés. Actualmente, Julia se desempeña como socia fundadora de Garza Legal, una firma boutique especializada en las necesidades legales de emprendimientos y negocios, tanto a nivel nacional como internacional.
Bienvenida, Julia, de verdad que nos complace mucho que puedas estarnos orientando en temas de interés para nuestros emprendedores. Te agradezco la oportunidad de que estés aquí y pues bueno, te dejo con ellos para que impartas tu plática. Muchas gracias, Bris. La verdad es que estoy muy contenta. Voy a empezar a compartir mi página. Estoy muy contenta y me parece muy buena esta iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad Victoria, porque que buscan brindar a los emprendedores, a los empresarios, una serie de herramientas y ayudarlos a que consigan esos objetivos de negocios. Y me parece particularmente importante porque tengo la impresión de que hay muchos puntos que se desconocen cuando uno empieza un emprendimiento y creo que es muy importante contar con el apoyo de alguien, en este caso de la Secretaría, presentando esos materiales y buscando la manera en que los emprendedores puedan aterrizar sus objetivos. Entonces, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y bueno, me gustaría antes de empezar dejarles mi correo electrónico. La presentación va a estar disponible en mi blog, que está aquí en mi página. Y incluso este es mi número, si me quieren mandar un WhatsApp, tienen más preguntas, para que por favor se sientan en toda la confianza de darle seguimiento a estos temas. Ahora, yo tengo dos objetivos concretos el día de hoy. Uno es clarificar cuáles son los pasos o elementos que un emprendedor debe cubrir para crecer. ¿Ok? Y no solo para crecer, para hacer las cosas de la forma más adecuada. ¿En qué consisten estos elementos? ¿Cómo funcionan estos elementos? Y por otro lado, ayudarlos a que crezcan de forma sólida porque tengan un respaldo legal. ¿Ok? Y yo creo que el derecho debe usarse en beneficio del emprendedor, pero para evitar conflictos, no solo para tratar de solucionarlos cuando ya sucedieron. Y pienso que muchas veces se recurre al derecho, pero en forma de litigio. Y si hay un litigio es que ya hay un conflicto. Pero es posible evitar conflictos, es posible evitar litigios si a cada paso que vamos dando nos aseguramos de que es con solidez y que está bien respaldado y bien protegido todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Para mí, tratar de solucionar o de poner en orden los temas legales cuando el negocio ya empezó es un poco como tratar de arreglar un barco que ya está en alta mar. Es decir, forzosamente va a entrar agua a nuestro barco porque es imposible que no sea así. Es mejor, antes de zarpar, antes de entrar al agua, asegurarnos de que todo está en orden con nuestro barco. ¿Qué temas vamos a abordar el día de hoy? Y como mencionaba Diana, lo vamos a hacer de forma bastante somera, solo para tener como una idea de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta, pero no lo haremos de forma exhaustiva. Esto ya lo haremos en su oportunidad. Dentro de 15 días vamos a tener la primera reunión para hablar más en detalle sobre alguno de estos temas. Pero por ahora vamos a hablar sobre cuáles son algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta con un emprendimiento. ¿Ok? Y son los siguientes. 1, el registro de marca. 2, contratos. 3, el aviso de privacidad. 4, términos y condiciones. 5, temas relacionados con empleados. Y 6, la constitución de una empresa. ¿Ok? Acá es importante tener en cuenta que la protección legal es para todos y debe ser para todos. Y creo que muchas veces hay esta noción de que la protección legal, ¿no? El abogado, el servicio legal, es como para las empresas más grandes, que las empresas más pequeñas o que los emprendimientos no pueden tener acceso a este tipo de servicios. Y eso no es verdad. ¿Okay? La protección legal es para todos y lo mejor es que cada cosa que hagamos sea con esta protección y seguridad. Muy bien, empecemos por el tema del registro de marca. Bueno, ¿qué es una marca? Marca es todo signo que distinga productos o servicios de otros productos o servicios de la misma especie o clase en el mercado. ¿Okay? Es decir, hay muchos proveedores de, por ejemplo, servicios legales, pero son distintos cada uno de ellos y cada uno tiene su marca. Eso es lo que los hace únicos
en esos servicios. Ahora, creo que seguido hay una cierta confusión entre marca y empresa, y hay quienes tienden a pensar que se trata de lo mismo. Pienso que eso deriva del hecho de que muchas veces las empresas se llaman como su marca, ¿no? Por decir, Amazon. Amazon Inc. es la empresa que es la dueña de la marca Amazon, por poner un ejemplo. Entonces, seguido hay confusión porque se utilizan los mismos nombres. Sin embargo, no son lo mismo y por mucho. Por ejemplo, una marca carece totalmente de personalidad legal. Simplemente es una autorización para utilizar ese nombre o signo distintivo, mientras que una empresa sí tiene una personalidad legal. Por otro lado, una empresa puede tener múltiples marcas. Y seguido me preguntan, bueno, pero es que mi marca, mi empresa se llama tal y mi marca tal, y son diferentes y no sé cómo hacer, eso es un problema, y no es para nada un problema. Es decir, una empresa puede ser, por ejemplo, por un ejemplo mío, que no es cierto, pero podría ser, yo podría tener la empresa Garza Holdings, ¿no? Y dentro de esa empresa, marca Garza Holdings, tener la marca Garza Legal, que es una marca que de hecho tengo, o bien puede ser lo que sea, Disney, o bueno, asumiendo que estuviera disponible, ¿no? Ahora, existen 45 clases de productos y servicios. Por poner un ejemplo, servicios financieros es la clase 36. Pisos para las casas es la clase 19. Servicios legales es la clase 45. Entonces, todo esto está listado en la clasificación de NISA, que es un acuerdo internacional en el que participa México y casi todos los países del mundo, y se pusieron de acuerdo sobre los códigos que le van a otorgar a los distintos productos y servicios. La lista completa está disponible en este lugar que menciono. Y acá lo importante es que no puede haber dos marcas iguales en la misma clase. Sin embargo, es posible que haya marcas iguales en distintas clases. ¿Por qué? Porque no protegen el mismo producto y servicio. Entonces pueden coexistir de forma pacífica. La ley otorga a los titulares de una marca el derecho de uso exclusivo. Es decir, otras marcas que sean iguales o que se parezcan tanto que se puedan prestar a confusión no van a ser permitidas. No se les va a permitir operar, no se les va a otorgar el registro. ¿Cómo obtenemos el registro de una marca? Y acá es muy importante distinguir entre la solicitud del registro de marca y el registro de la marca. Porque hay quienes piensan que porque ya presentaron la solicitud significa que ya son dueños de la marca y eso no es así. Hay que pasar por un proceso en el que la autoridad del INPI revisa la solicitud y determina si es procedente otorgar el registro o no lo es. El trámite de hecho se puede llevar completamente en línea y está disponible en esta página que les señalo por acá. Ahora, el INPI puede encontrar que hay anterioridades, ¿ok? ¿Y qué es una anterioridad? Se refiere a una marca que existe antes de la solicitud que estamos presentando y que se parece tanto o es igual que representa un obstáculo para otorgarnos el registro. Entonces va a solicitar más información, ¿ok? Y ya con base en esta información que le proporcionemos, ya nos va a decir, ¿sabes qué? Si tienes derecho a que se registre tu marca o no tienes derecho a que se registre tu marca, busca otra marca distinta. Ahora, los registros tienen duración de 10 años y estos 10 años se pueden prorrogar de manera indefinida por periodos de igual duración. Hay que presentar la solicitud de renovación, eso sí, 6 meses antes o 6 meses después de que expire el registro actual. Ahora, que hay algo importante, en el 2020, creo que en junio del 2020, a mitad de la pandemia o a inicios de la pandemia, sacaron la nueva ley de propiedad industrial. Y en esta nueva ley, que totalmente abrogó a la anterior, ahora hay el requisito de que todos los registros de marca que fueron obtenidos posterior a 2018 deben de presentar una declaración de uso real y efectivo al cumplirse 3 años de la obtención del registro. De no hacerlo así, se pierde el registro completamente, de pleno derecho.
¿Ok? Entonces hay que estar muy pendientes de las marcas que se presenten para asegurarnos de que a los 3 años estamos presentando la declaración de uso real y efectivo. Esta declaración de uso real y efectivo lo que dice es, sí, estoy utilizando esta marca en estos servicios en los que la registré. Todo sigue igual. Aquellos registros que se obtuvieron antes de 2018, entonces pueden esperar hasta que les toque la renovación para hacer las dos cosas juntas, renovación y declaración de uso real. Para consultar la existencia de marcas similares a la que queremos registrar, podemos hacer una consulta en Marcanet, que es una plataforma gratuita que pone a disposición el INPI y está disponible en esta liga, acervomarcas.inpi.gov.mx. Es muy fácil de utilizar y esto nos va a dar una idea de cuáles son las marcas que ya existen, en qué clases, etc. Okay, ahora, hablando del tema de los contratos son cruciales en la operación de un negocio. O sea, establecen las bases para la relación transaccional que va a tener lugar entre las partes comerciales. Debe ser realmente una figura clave dentro de la operación de la empresa o emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque permiten delimitar cuáles son los derechos y obligaciones de las partes y frente a terceros, además de que otorgan medios de defensa para el caso de incumplimiento. Si no hay un contrato, no es que exista un vacío jurídico. Cuando no hay un contrato escrito, lo que va a pasar es que va a aplicar la ley por default. ¿Ok? Pero esa ley por default puede ser o no beneficiosa para nosotros. Es por eso que es tan importante que seamos nosotros quienes determinemos cuáles son las condiciones que van a regir a esa relación comercial. ¿Ok? Entonces, hay reglas que aplican por default para el arrendamiento, para la prestación de servicios, para el contrato de suministro, etcétera. Pero siempre la ley permite un margen muy amplio para que las partes adecúen esas situaciones a sus necesidades específicas. Hay que aprovechar esto que permite la ley. Hay que hacer contratos y asegurarnos de que reflejan exactamente los términos de nuestra relación comercial. Les decía, hay una amplia libertad para contratar. Básicamente hay dos límites. Uno, el objeto de nuestro contrato, que debe ser lícito, que no debe atentar contra el orden público. Ok, lícito, no debe atentar contra el orden público. Debe respetar los derechos de terceros. Debe de proteger o más bien respetar las protecciones a las partes vulnerables. Por ejemplo, los menores se entienden como partes vulnerables. En los contratos de adhesión se entiende que el cliente es la parte vulnerable y así hay varios ejemplos en la ley. Entonces hay que asegurarnos de que se están respetando sus derechos. Y finalmente hay normas imperativas que no se pueden evadir. Por ejemplo, pagar impuestos, pues no podemos hacer un contrato para no pagar impuestos, se tienen que pagar. Entonces, fuera de esos límites, todo esto grande aquí en naranja es la libertad contractual, es todo lo que las partes pueden hacer y todo lo que pueden acordar. Otro límite es el consentimiento. Obviamente el consentimiento tiene que ser una persona mayor de edad, de pleno uso de sus derechos y no debe haber vicio, dolo, error, etcétera, al otorgar el consentimiento. Algo muy importante es que desde hace algunos años ya se puede otorgar el consentimiento por medios electrónicos y esto lo permite tanto el Código Civil como el Código de Comercio. ¿Eso qué significa? Pues significa que se agiliza muchísimo la forma de hacer negocios, porque se puede hacer una interacción de, por decir, oye, dame una cotización para 6 cortinas de tales características. Ok, para tales características 6 cortinas son 1,000 pesos. Y la otra persona dice, de acuerdo, lo acepto, ¿no? Y ya se perfecciona un contrato, eso ya es un contrato, ya es el consentimiento, etcétera, y se hace de forma súper rápida y en medios electrónicos, incluso puede ser por mensajería instantánea, por correos electrónicos, etcétera. ¿Okay? Y mensajería instantánea puede ser lo que sea, puede ser WhatsApp, puede ser incluso Facebook, puede ser cualquier medio electrónico del cual se pueda tener un registro y se le pueda dar seguimiento y asociar a una persona en particular. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces,
Algo que es interesante es que la ley por default permite reclamar daños y perjuicios cuando alguien incumple un contrato, ¿ok? Pero para eso tiene que haber un contrato, recordemos. Daño se entiende como cualquier pérdida o menoscabo en el patrimonio, mientras que perjuicio se entiende como cualquier ganancia lícita que se pudo haber tenido, que se tendría que haber tenido, pero que por causa del incumplimiento no se pudo tener. Yo les recomiendo mucho acá, sin embargo, que cuando lleven a cabo un contrato, establezcan una pena convencional para el caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque los daños y perjuicios se tienen que probar. Tenemos que demostrar que efectivamente hubo un daño, es decir, que tuve una pérdida y el monto de mi pérdida, ¿ok? Así como los perjuicios, se tiene que probar que yo tendría que haber ganado algo y no lo gané. Mientras que una pena convencional, simplemente tienes que demostrar que hubo incumplimiento. Y si ya hubo incumplimiento, entonces ya hay que pagar esa pena convencional establecida en el contrato. ¿Ok? Creo que es un tip muy importante. Cuando estén firmando un contrato, establezcan penas convencionales en lugar de hacer referencia a los daños y perjuicios. Realmente es mucho más útil y es mucho más sólido y en caso de juicio es mucho más fácil de establecer. Ahora, hablemos de algunos tipos de contratos, porque si bien cada emprendimiento es único, la realidad es que toda relación comercial guarda cierto nivel de similitud. En ese sentido, algunos de los contratos más utilizados son, por ejemplo, contrato de prestación de servicios, contrato de compraventa, contrato de suministro, contrato de distribución, contrato de arrendamiento, contrato de mandato, fianza, mutuo, prenda, comodato. Ahora, los títulos de crédito. ¿Y por qué los menciono acá? Sabemos que los títulos de crédito son algo totalmente independiente, son distintos. Traen aparejada ejecución, es el término jurídico. Es decir, no necesitamos demostrar, por ejemplo, que se violó un contrato. ¿Ok? Simplemente tenemos que demostrar que tenemos el pagaré. Y ya, es todo. Pero lo pongo acá y lo menciono acá porque estos títulos de crédito suelen ser muy útiles para respaldar o para ir aparejados con los contratos. ¿Ok? Entonces, a lo mejor hay un contrato para hacer unos pagos, pero bueno, podemos respaldarlo o solidificarlo con pagarés relacionados con ese contrato o con una acción o con un cheque. Es decir, es muy importante tenerlos en cuenta, saber que existen y evaluar la manera en que podemos utilizarlos para protegernos aún más. Licenciada Julia, Díganme. hay una pregunta que dicen que si puede dar un ejemplo de pena convencional. Claro que sí. Una pena convencional se refiere a tal cual una sanción en el contrato. ¿Ok? Convencional porque fue acordada por las partes, por convenio. ¿Ok? Entonces, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de tal cláusula, se pagará tal monto. Esa es una pena convencional. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues avanzando. El aviso de privacidad. Ustedes saben que recientemente se habla mucho de los datos personales en posesión de particulares, ¿ok? Y esto tiene que ver con el tema de la ciencia de datos, de la forma en que se utilizan nuestros datos personales, por ejemplo, nuestros hábitos de consumo, a qué hora, a qué aplicaciones entramos, a qué hora entramos, cómo interactuamos dentro de esa aplicación, qué fotografías subimos, qué fotografías comentamos. Esos son datos, incluso se habla por ahí de metadatos, que son la información asociada a los datos como tal. Es decir, si el dato es la fotografía, el metadato sería el lugar donde tomamos la fotografía, el tipo de cámara que utilizamos, etcétera. ¿Ok? Y la verdad es que es un negocio millonario porque puede ayudar a comprender la forma en que funcionan los consumidores, puede ayudar a tomar decisiones estratégicas sobre el negocio, etcétera. Pero acá lo que pasa es que efectivamente nuestros datos personales se han vuelto
muy valiosos y muy delicados, están muy vulnerables, porque todas las empresas quieren nuestros datos. Entonces, la ley establece la obligación, incluso para los particulares, de cuidar los datos que recaba de los usuarios con los que interactúa. Entonces, si tú recabas cierta información sobre tus clientes o tus usuarios, la ley exige que les muestres, y dependiendo del tipo de datos que recabes, a veces hasta que les hagas firmar un aviso de privacidad. Si tienes un sitio web, es forzoso tener un aviso de privacidad. Y creo que esto es algo que no mucha gente sabe y casi nadie tiene. ¿Okay? El aviso de privacidad es obligatorio, bajo pena de multa. ¿Qué hace un aviso de privacidad? Bueno, pues un aviso de privacidad señala de forma muy clara quién recaba los datos. En este caso sería la empresa o el emprendimiento detrás del sitio web. ¿Qué datos personales recaba? Pueden ser nombre, puede ser nacionalidad, puede ser incluso información bancaria, puede llegar a ser hasta datos biométricos, etc. Entonces hay que ser muy claros y abiertos respecto de los datos personales que se están recabando. ¿Para qué se recaban los datos? Entonces aquí se tiene que señalar si es para ofrecer el servicio, si es para vendérselo a alguien más, si es para compartirlo con miembros del mismo equipo, de la misma familia de empresas, etc. También debe señalar cómo se puede limitar el alcance, es decir, el uso o divulgación de estos datos, así como cómo revocar el consentimiento. Es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que uses mis datos, olvida que alguna vez te los di, ya no los puedes utilizar. También cómo ejercer los derechos ARCO, que es un tema que se escucha mucho hoy en día, los derechos ARCO, ¿a qué se refieren? Pues se refieren al acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales que presentamos. ¿Cuáles son los medios a mi alcance como usuario para poder acceder, accesar, rectificar, cancelar u oponerme a la utilización de mis datos personales? Así como cómo se comunican los cambios. Es decir, ¿va a ser a través de un correo electrónico? ¿Va a ser en el mismo sitio web? ¿O cómo se va a hacer esto? También si se acepta o no que se comuniquen a terceros, o bien si se están recabando datos sensibles. Les decía, los datos sensibles son aquellos que tocan la esfera más íntima del usuario. Por ejemplo, afiliación política, orientación sexual o temas de salud delicados, etc. Toda la información sobre los datos personales, el aviso de privacidad más bien, la pueden encontrar en esta página señalada acá, ABC Avisos Privacidad del IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y de hecho, esta misma página nos provee con una herramienta gratuita para generar nuestro propio aviso de privacidad. Y está disponible aquí. Generador, avisos, privacidad en el inai.org.mx. Términos y condiciones. Pues siguiendo con la misma línea del aviso de privacidad. Los términos y condiciones son un documento que nace en el contexto de los sitios web. ¿Por qué? Pues porque cuando prestas un servicio en línea, es imposible que te sientes con cada uno de tus usuarios a firmar un contrato de servicios. Entonces, tiene que haber disponible un documento que ya está listo, que ya está preparado para que el usuario pueda referirse a él y decir si lo acepta o no lo acepta. Nuevamente, por la naturaleza de estas interacciones, pues no es posible negociarlo. Se tiene que tener, es básicamente un contrato de adhesión. Es decir, lo aceptas así como está, o bien no puedes utilizar el servicio que te estoy ofreciendo si no lo aceptas. Estos términos y condiciones lo que hacen es establecer los derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. ¿Quiénes son? Pues el propietario del sitio web por un lado y el usuario del mismo por otra parte. Y deben ser redactados a la medida del tipo de servicio o producto de que se trate. Por ejemplo, es claro que una empresa que se dedica a vender mercancía en línea
pues no va a tener los mismos términos y condiciones que un sitio web que descarga música, por ejemplo, o imágenes de archivo, o yo qué sé. Algunos elementos importantes, que no todos, pero algunos elementos importantes que deben contener los términos y condiciones son, por ejemplo, quién es el dueño del sitio, qué ofrece el sitio y la obligatoriedad de los términos y condiciones, de los TICs. Así también quién puede usar el sitio y en su caso qué requisitos se necesitan para abrir una cuenta. Los principales términos comerciales del sitio, por ejemplo, los costos que maneja, qué tipos de suscripciones hay o qué tipos de paquetes, cuáles son las políticas de devolución, de reembolso en caso de aplicar. Hay que establecer que se reserve el derecho de cambiar o alterar los productos y servicios que ofrece sin previo aviso. ¿Cuál es el alcance de la garantía? ¿Hay alguna garantía sobre los productos o servicios que se ofrece o no la hay? Ahora, algo muy importante acá es también hablar sobre la titularidad de la propiedad intelectual, de las marcas y de los logotipos involucrados. Es decir, si el sitio web está proveyendo materiales, pues tiene que establecer que seguirán siendo de la titularidad del sitio web o no, dependiendo cómo funcione el esquema. O, por ejemplo, si se trata de una plataforma social, pues entonces seguramente lo que van a decir los términos y condiciones es que la información que nosotros sumamos, que ofrezcamos, pues se va a volver propiedad del sitio web, como es el caso, por ejemplo, de Facebook, Instagram, etcétera. También es que tienen el derecho de suspender o cancelar la cuenta de un usuario en caso de que hagan mal uso de la misma, que se tiene que indemnizar al sitio web en caso de que la actividad o la actuación del usuario le causaron daño, el deslinde de responsabilidad por el uso, el derecho a cambiar y modificar los términos y condiciones en cualquier momento, cómo se va a manejar los correos y el contenido promocional. Les pasa que de pronto les empiezan a llegar correos de algo donde nunca nos dimos de alta, que juramos que nunca nos dimos de alta, pero que seguramente sí nos dimos de alta sin leer los términos y condiciones. Lo que pasa es que estaba ahí, ya accedimos, pero no nos enteramos porque simplemente pusimos sí acepto. Y bueno, al hacerlo nos obligamos a un montón de cosas que ni siquiera tenemos idea, ¿ok? Pero que nunca leímos y no nos enteramos. El derecho aplicable a la solución de controversias. Ese es un punto muy importante porque si ustedes se fijan en los términos y condiciones que firman, o sea, o que aceptan cada día al navegar en Internet o al usar las aplicaciones, la gran mayoría de estos términos y condiciones establecen como corte competente el arbitraje comercial. Y es un arbitraje comercial, es decir, no es la corte, no es el juzgado, que está basada casi siempre en California, puesto que casi todas estas empresas de tecnología están basadas en Silicon Valley, como saben. Entonces, la realidad es que todos los días nos obligamos a que si llega a haber una controversia, nos estamos sometiendo a las leyes de California y al arbitraje de California. ¿Ok? Y finalmente, cómo se maneja el servicio al cliente, cuál es la información de contacto por si el cliente tiene alguna pregunta, duda o lo que sea. Muy bien. Y nuevamente estoy pasando estos temas de forma sucinta porque ya habrá oportunidad de verlos en detalle, pero eso es para tener como un esquema general de cuáles son estos elementos y en qué consisten a grandes rasgos. Ahora, hablando sobre empleados y colaboradores, bueno, pues algo muy importante es que la Ley Federal del Trabajo define una relación laboral como la prestación de un trabajo personal subordinado a otra persona y mediante el pago de un salario. ¿Ok? Esa es una relación laboral. Mientras que al acuerdo mediante el cual una persona denominada trabajador se obliga a prestar a otra, denominada patrón, un trabajo personal subordinado y mediante el pago de un salario, a ese acuerdo se le conoce como un contrato individual del trabajo.
Pero lo que es aquí muy, muy importante y es clave, es que para la ley, con el solo hecho de que exista un trabajo que es personal y es subordinado y es contra el pago de un salario, eso es suficiente para demostrar que de hecho existe una relación laboral con todos los derechos y obligaciones que se siguen de ese hecho. Pero me refiero a que no es necesario que haya un contrato. El hecho de que una persona vaya a trabajar para otra persona y siga sus órdenes y luego la otra persona le paga, esa es una relación de trabajo. Tenemos una relación de trabajador y de patrón. Entonces la ley ya ubica ahí o reconoce ahí una serie larga de derechos y de obligaciones. Incluso si se está prestando una relación de trabajo con estas características, pero hay un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, donde no es un contrato de trabajo, sino de servicios profesionales, a la ley no le interesa. Si es un trabajo personal, subordinado, a cambio de dinero, entonces es un contrato individual de trabajo y se presume esa relación laboral. De manera que si la ley por sí misma va a identificar todos estos derechos y obligaciones en nuestra relación, pues ¿por qué no somos nosotros mejor quienes determinamos cuál es el alcance de nuestros derechos y obligaciones obrero-patronales? Es muy importante que exista un contrato de trabajo que estipule cuestiones básicas como la jornada, el salario, porque posteriormente si llega a haber un conflicto o una controversia, pues probablemente la parte que demande va a buscar establecer que su salario era mucho mayor de lo que realmente era o que su relación laboral tiene mucho más tiempo del que realmente tiene, con la finalidad de buscar más indemnización o lo que sea. Entonces, es crucial que cuando empezamos una relación de trabajo, todas estas cosas estén muy claras. Fecha de inicio del trabajo, salario, lugar del trabajo, bueno, como lo menciona acá, los datos generales de cada una de las partes, la modalidad del contrato individual, acá se refiere a si es por tiempo determinado, indeterminado, eventual, etcétera, por obra. ¿Cuáles son los servicios que deban prestarse por parte del trabajador? El lugar o lugares donde se prestará el trabajo, incluso si es modalidad teletrabajo. ¿Cuál es la duración de la jornada laboral? La forma y monto del salario, cada cuánto tiempo se paga, de qué manera se paga y cuánto dinero se paga, entre otras cosas. Entonces, muy, muy importante es no permitir que la ley decida por nosotros. Y sobre todo tratándose de temas laborales, es precisamente uno de los ejemplos en los que la ley identifica partes vulnerables. Para la ley, el trabajador es vulnerable frente al patrón. Y es por ello que la Ley Federal de Trabajo toma tantas protecciones hacia el trabajador. Sin embargo, aún dentro de toda esa protección que la ley otorga al trabajador, sigue prestando o permitiendo flexibilidad a las partes para que lleven a cabo su contrato individual de trabajo. Entonces, no puedo cansarme de insistir. Es fundamental que si trabajamos con alguien, si nos estamos apoyando en alguien para llevar a cabo nuestro negocio, es muy, muy importante que contemos con un contrato de trabajo. Muy bien. Hablando ahora de constituciones de la sociedad. Es decir, si bien un emprendedor, la realidad es que un emprendedor puede realizar sus actividades comerciales de forma independiente, como persona física con actividad empresarial y puede tener empleados y puede ser dueño de una marca y puede hacer todo lo que quiera. Hay ventajas asociadas con llevar a cabo la actividad en forma de sociedad. Por ejemplo, la responsabilidad de los accionistas se limita a sus aportaciones en la sociedad, mientras que una persona que actúa por cuenta propia, pues es completamente responsable por sus actos. Y en cambio, la sociedad nos otorga esta especie de escudo de protección, en tanto que persona física. Y también de forma fiscal, pues hay muchas cosas que se pueden deducir, hay ciertas
posibilidades que la ley nos da para el tema de deducciones, pago de impuestos, etcétera, que también valen la pena. Ahora, la sociedad también puede durar indefinidamente, puede durar cualesquiera años, a diferencia de una persona física. Y la realidad también es que a las sociedades suelen darles mayor acceso al financiamiento, mucho mayor que a las personas físicas. Por otro lado, es verdad que una sociedad tiene obligaciones legales y fiscales propias, que son inevadibles, que como quiera se tienen que cumplir. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de sociedades que se pueden utilizar para llevar a cabo un emprendimiento, una empresa? Las más comunes para estos temas son la sociedad de responsabilidad limitada, por un lado, la SDRL, la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de inversión. Y todas estas tres pueden ir seguidas por las siglas más bien DCB, es decir, de capital variable. O sea, SDRL DCB, SA DCB, SAPI DCB. Y déjenme decirles que cuando la SAPI comenzó, cuando se introdujo esta figura en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí era puntera en términos de atraer o atracción de inversión y de capital. Y se pensó que era idónea para las startups y para los emprendimientos que buscaban crecer muy rápido y traer mucho capital de una forma más flexible. Sin embargo, hoy en día, la sociedad anónima de CB es básicamente idéntica a una SAPI de CB, porque se le han ido otorgando también más facultades o más flexibilidades a la sociedad anónima, y hoy en día ambas son básicamente lo mismo, aunque la SAPI de CB sigue siendo todavía el vehículo de preferencia de las startups. Es decir, las empresas que tienen un componente tecnológico. La sociedad por acción simplificada, por su parte, es muy interesante porque, a diferencia de todas las otras tres, puede ser unipersonal. Es posible tener un solo accionista dentro de las SAS. Y además se puede llevar a cabo fácilmente y directamente a través del sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Mientras que para las otras empresas es necesario acudir con un fedatario público, y ya sabemos que un fedatario público puede ser un notario o también un corredor público, que para todas las cuestiones comerciales tiene las mismas facultades que un notario. La SAS no necesita hacer este procedimiento. Realmente en la SAS se puede acudir directamente al sistema electrónico de la Secretaría de Economía y dar de alta tu empresa ahí, con una sola persona, como decía. ¿Cuáles son los procedimientos para constituirlas? Pues les decía, para SDRL, SA y SAPI es prácticamente el mismo procedimiento y necesariamente debe de participar un fedatario público, un notario o un corredor. La SAS, por su parte, como les comentaba, se constituye directamente en el sistema electrónico. Es totalmente en línea el procedimiento. ¿Qué necesitamos? Pues para SDRL, SA, SAPI, tenemos que tener RFC, tenemos que acudir con el fedatario, tenemos que obtener autorización para el uso de denominación social emitida por SE. Ustedes saben, no puede haber dos sociedades que se llamen igual. Entonces tenemos que pedir la solicitud, generalmente 3 nombres en orden de preferencia, de manera que si el primero no está disponible, pues podamos utilizar el segundo, y si no el tercero, etcétera. En un emprendimiento, ¿en qué aplica las sociedades? Bueno, un emprendimiento puede estar constituido como una sociedad, es decir, un emprendimiento no tiene que ser una persona actuando como persona física, sino que un emprendimiento se puede llevar a cabo a través de una sociedad, una SA, etcétera, son todas estas que les comento. Ok. ¿Cómo identificar la sociedad más útil para un emprendimiento? Pues dependerá de varios factores. Por ejemplo, si es algo que tú quieras hacer por ti mismo
si calculas que no vas a facturar más de 6 millones de pesos en un año, si no tienes control de otra sociedad, entonces probablemente la SAS es una muy buena idea para ti. ¿Ok? Porque es ágil, es gratuita su creación y es rápida. Mientras que las otras empresas más tradicionales o sociedades más tradicionales, pues llevan más tiempo y sí requieren una inversión más grande porque hay que pagar los honorarios del notario, generalmente los honorarios de un abogado para que nos ayude a redactar los estatutos, mientras que para la SAS, la Secretaría de Economía en este sistema electrónico ya nos otorga una serie de clausulado que nosotros escogemos y armamos de esa manera nuestros estatutos. Ya está como prefabricado. ¿Ok? Pero si de entrada cuentas con mucha inversión o piensas que vas a contar con mucha inversión o tu idea es atraer capital y quieres emitir acciones con diferentes derechos económicos, es decir, que unas acciones ganen más que las otras, o bien acciones con diferentes derechos de voto o corporativos, es decir, que solo los fundadores de la sociedad puedan votar sobre ciertos temas y que la segunda serie de acciones pueda votar solo sobre ciertos temas, etcétera, pues entonces te conviene algo un poquito más sofisticado y un poco más complejo como una SAPI o una SA. ¿Ok? Históricamente la SDRL se ha utilizado para negocios familiares porque es un poquito más difícil hacer traslados de las partes sociales, pero en la práctica pueden funcionar básicamente de la misma manera. Entonces yo creo que tendríamos que hablar, por un lado, de sociedad de responsabilidad limitada, SA, SAPI, y por otro lado de SAS. La SAS sí se distingue bastante en sus características del resto de las empresas, pero nuevamente, un emprendimiento es un negocio, ¿no? Es algo que tú estás buscando que crezca, que ofreces un servicio, que ofreces un producto, pero eso no significa que tengas que hacerlo como persona física. Realmente lo puedes hacer con la forma social que te funcione mejor. Ahora, bueno, ya había comentado cómo es el proceso para la constitución de la SAS. Y bueno, en todos los casos hay que obtener el RFC de la sociedad que creamos, el registro patronal ante el IMSS, que nos da un código, un número para todos los movimientos que haya que hacer en el sistema del IMSS para nuestros empleados. Y si algún socio es accionista, entonces debe registrarse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. ¿Por qué? Pues porque conforme a los artículos 7, 8 y 9, si no mal recuerdo, de la Ley de Inversión Extranjera, hay ciertas actividades en las que los extranjeros o no pueden participar o solo pueden participar hasta cierto porcentaje de la empresa, hasta 49%. Como son temas, por ejemplo, me viene a la mente temas portuarios, algunos temas de energéticos, etcétera. Entonces la ley de inversión extranjera, exige que se registren para tener una idea clara de cuáles son los extranjeros que están operando en México y en qué sectores, en qué industrias y con qué porcentaje. Algo muy importante que tener en consideración a la hora de constituir nuestra sociedad son los estatutos sociales. La Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que regula estas sociedades, nos habla de cuáles son los requisitos que deben cumplir. Sin embargo, también nos da una amplísima libertad a los emprendedores para que decidan cuáles son las cláusulas que quieren que operen en sus estatutos. Algunas preguntas habría que hacerse es, por ejemplo, si la sociedad va a permitir inversionistas extranjeros, cómo se va a administrar la sociedad y quién la va a administrar, o por ejemplo, qué facultades tienen los administradores, qué tan amplias son, o bien si requieren aprobación de la asamblea de socios. Por otro lado, qué facultades tiene la asamblea de accionistas o socios. Hay algunas operaciones que requieren mayoría calificada, es decir, de 3/4 partes, o basta con el 50+1 para todas las decisiones, etc. Debe haber límites para la transmisión de acciones.
Es conveniente emitir acciones con derechos de voto o bien con derechos económicos diferentes, es decir, que unas ganen más que otras o bien que unas tengan derecho a votar sobre más temas que las otras. Todos estos elementos hay que tenerlos en consideración a la hora de preparar los estatutos. Y bueno, algo que quiero señalar también son los libros corporativos, como que seguido las empresas omiten tener al día sus libros corporativos, porque realmente la ley no exige que se presenten, ¿ok? Pero sí pide que se mantengan estos libros en la sociedad. Entonces, acá mi recomendación es, realmente vale la pena tenerlos al día, no es complicado y esto nos puede ahorrar problemas en el futuro. Si tenemos todo en orden y vamos poniendo al día cada vez que, por ejemplo, hay una nueva acta de asamblea o cada vez que variamos el capital o cada vez que se transmitieron acciones, pues va a ser muchísimo más fácil tener nuestro negocio al día. Además que la contabilidad de la empresa realmente se apoya en estos libros porque tiene que reflejar todas estas variaciones y cambios en la contabilidad. Entonces, es muy, muy importante que, aunque la ley no exija que se presenten los libros corporativos, es muy importante de todos modos tenerlos al día, elaborarlos y mantenerlos al día. Y la ley establece que los administradores de una sociedad deben de presentar un informe anual y además en la SDRL, en la SA y SAPI, el informe debe ser aprobado por la Asamblea General de Socios y además debe incluir un informe del órgano de vigilancia. Entonces, no es una cuestión menor, es muy, muy importante tenerlo al día y hacerlo pues como marca la ley. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo, Diana? ¿Crees que nos queda más tiempo? Adelante, Julia, ¿faltan algunos temas? Pues me gustaría hablar un poco sobre los inversionistas y qué pasa cuando se introducen a la sociedad. Adelante, sí, está muy bien. Bueno, buenísimo. Pues este ya es el último tema que tengo contemplado acá y es muy importante porque empezamos una empresa y queremos crecer. ¿Y cómo lo hacemos para obtener recursos para crecer? Por ahí habrá, de hecho, en esta serie de talleres una plática sobre créditos, sobre financiamiento, pero una forma de obtener recursos es introduciendo un socio a nuestra empresa. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene la ventaja como tal de que inyecta capital, también de que podemos apoyarnos en su expertise, en sus conocimientos, pero tiene la desventaja de que hay que tomar las decisiones de forma conjunta y no siempre es sencillo ponerse de acuerdo con alguien para tomar decisiones sobre la empresa. Y más aún, en caso de desacuerdo, ese desacuerdo puede tal cual paralizar la operación de la empresa por días o meses o hasta años. Entonces, hay que evaluarlo muy bien antes de introducir socios. Pero bueno, cuando vamos a traer un inversionista, seguramente vamos a querer hablarles sobre el funcionamiento, sobre nuestro modelo de negocio, sobre la situación real de nuestra empresa. Y para eso es muy importante que les hagamos firmar un convenio de confidencialidad. Es decir, asegurarnos de que toda la información que compartamos con motivo de estas interacciones va a permanecer secreta. También probablemente el inversionista que llegue quiera hacer lo que se conoce como un due diligence, en español la diligencia debida, que consiste en revisar los libros de la sociedad, los contratos que tiene firmado la sociedad y todos los pormenores. También por eso es muy importante tener contratos, libros corporativos y tener todo al día, porque si llega una oportunidad de una inversión, queremos asegurarnos de que pueden ver que todo está al corriente, que todo está en orden, que todo está perfecto con nuestra empresa. Entonces es súper crucial tener todo esto al día. Si al inversionista le interesa o a la inversionista le interesa, entonces le vamos a pedir que nos firme una carta de intención o un memorando de entendimiento en el que se señale cuál es el monto de capital que quiere ofrecer, qué participación espera recibir a cambio y también si desea tener algún derecho especial, ya sea de voto o de económico.
Y cuando estemos de acuerdo sobre todos estos términos, se va a proceder a firmar un contrato de suscripción de acciones, ¿okay? Mediante la cual la empresa se obliga a emitir nuevas acciones que van a ser suscritas, en este caso, por los inversionistas que van a entrar. Y los inversionistas, por su parte, se obligan a aportar el capital a la sociedad a cambio de estas acciones. O sea, tal cual es un contrato de compraventa de acciones, digamos, pero se le conoce como suscripción de acciones. Y finalmente, habrá un convenio entre accionistas donde se van a tratar temas sobre la organización y funcionamiento de la sociedad, sobre cómo se van a transmitir las acciones, cómo se van a repartir los dividendos, etcétera. ¿Ok? Todo esto a la luz de la entrada o posible entrada de un inversionista nuevo a la sociedad. Muy bien, y pues eso es todo, Diana. No sé si está por ahí Diana. Pero bueno, lo que vuelve Diana. Ah, ahí estás, Diana. Pues listo, Diana. No te escuchamos. No te escuchas, Diana. Tienes tu teléfono, tu micrófono apagado. Discúlpame, es que no podía activar mi micrófono, tuve que pedir ahí ayuda. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Ella es una de nuestras personas que nos va a estar apoyando en este taller con los temas que ahorita puntualizó. Vamos a estar ahondando en estos temas. Vamos a estar sacando pues, lo que son las convocatorias para que se registren a estas pláticas que de verdad pues, van a ser de mucha ayuda. Te agradezco de verdad, Julia, el estar con nosotros y compartir de tu conocimiento. Y pues bueno, para cerrar, sí, así es, va a haber también pláticas sobre créditos y formas de financiamiento para emprendedores. Lo vamos a estar teniendo dentro de nuestro taller. ¿Ok? No sé si antes de cerrar y darle la palabra al secretario, haya alguna pregunta que quieran hacer para la licenciada Julia sobre los temas que vimos. Como quiera, ella estuvo oportunamente contestando ahí algunas de las inquietudes que tuvieron a lo largo de la charla. Y bueno, si no hay ninguna duda, me gustaría hacerle la palabra al licenciado Jorge Bello, secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, para que pues dé por concluida esta plática, la primera de nuestro taller. Gracias, muchas gracias, Diana. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Pues muchas gracias también, Julia, a ti por este espacio. La verdad es que alcancé a escuchar una parte pequeña de tu conferencia. Vengo saliendo de una actividad del DIF Victoria a la cual nos invitaron. Y bueno, pues teníamos que repartirnos como parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en distintas actividades. Y créeme que valoramos mucho esta participación, esta oportunidad que nos das de obtener algunos conceptos de aprendizaje sobre temas tan importantes como ir construyendo poco a poco nuestra empresa. Las personas que están aquí creo que son las interesadas en participar en este tipo de actividades, pues porque están pensando en grande, no están pensando en mantener un producto como parte de un emprendimiento, sino están pensando en que su sueño se vaya cristalizando poco a poco. Y ese es un objetivo que nuestra secretaría en el municipio de Victoria tenemos muy en claro. Cómo hacer que la gente piense en grande, cómo hacer que los sueños sea más sencillo cristalizarlos, cómo hacer que día a día vayamos dando pasos. No quiere decir que de un momento a otro o de un día a otro vayamos a formar una idea, empezar con un concepto de emprendedurismo y al día siguiente nos podamos convertir en grandes empresarios, pero sí quiere decir que nos debamos de atrever a soñar.
que nos debamos de atrever a pensar en grande, a cada día estar avanzando un poquito más, y creo que estos conceptos nos ayudan mucho. Te repito, valoro mucho tu presencia, tu participación y sobre todo la colaboración que desde hace algún ya muy buen tiempo hemos estado construyendo. La verdad, públicamente te ofrezco una disculpa porque lo hemos estado aplazando, pero yo creo que este tiempo que ha pasado nos permite construir bien las bases, seguir trabajando. Si el día de hoy fueron algunos los que se conectaron, estoy seguro que la próxima semana, la próxima oportunidad que tengamos de escucharte van a ser más, y bueno, pues van a ser todavía más con mayor interés de participación. De Muchas verdad te doy las gracias. gracias, Diana, a todo el equipo, a todos los que se conectaron y participaron, muchas gracias. Son personas que han venido trabajando y son empresarios, pequeños empresarios que han venido trabajando a lo largo de este casi primer año que llevamos de administración. Y no me queda más que decirles a ustedes que estamos con las puertas abiertas. Nosotros estamos muy pendientes de lo que ustedes nos puedan decir. Por ahí les comentamos o les facilitamos una pequeña encuesta hace unos días. Nos dio mucho gusto saber que muchas gentes participaron. Nos dio mucho gusto también saber que poco a poco hacemos que la gente se vaya involucrando más. Y bueno, pues repito, estamos con las puertas abiertas, abiertos a cualquier comentario de ustedes, los empresarios, para que poquito a poquito nosotros vayamos perfeccionando el material que a ustedes les conviene. Sabemos que la participación, sociedad y gobierno va a ser muy importante. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos y estamos pendientes para la próxima edición de estas capacitaciones. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, bye.